Antes de comenzar a desarrollar la temática de ensayo científico, me gustaría revisar dos propiedades que ya hemos analizado en el cuatrimestre pasado. La primera propiedad de los textos que vamos a analizar es la coherencia, y es aquella propiedad por la cual un enunciado o una serie de enunciados textuales forman parte de un mismo tema, es decir, hacen referencia a una misma temática. Esta coherencia se va a manifestar a nivel profundo, a nivel semántico, y puede ser, digamos, observada a través de la concordancia que tienen los diferentes textos que van a producir, por ejemplo, un artículo, los diferentes párrafos, oraciones que van a producir un artículo, que estén relacionados con el tópico central y que en caso de desarrollarse subtemas, estos subtemas también hagan referencia a ese tema central. Esto es lo que denominamos coherencia y opera a nivel profundo del texto. Por otro lado, tenemos la cohesión, que es una propiedad que trabaja sobre el texto a nivel superficial, es decir, tiene que ver con las relaciones gramaticales, sintácticas y lexicales. ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos propiedades? Si bien es cierto, un texto puede plasmar o puede ser coherente a nivel profundo porque tiene un desarrollo de tópicos y comentarios que hacen a un mismo tema, es decir, semánticamente están vinculados todos los párrafos de ese texto, puede no ser cohesivo a nivel superficial. Es decir, puede ser que la interrelación que yo plantee entre las diferentes partes de ese texto no se realice de manera cohesiva. Por tanto, ¿qué puede suceder? Si yo no tengo una cohesión a nivel superficial, a mi lector o a mi audiencia le va a ser muy difícil llegar a este tema profundo, llegar a la coherencia profunda, porque a nivel superficial ese camino, esa correlación entre el tema en profundidad y cómo se ha expresado ese tema a nivel superficial se encuentra quebrada, ¿sí? Es decir, para que yo pueda acceder a la coherencia y a lo que plantea un texto y a la idea que quiere transmitir, esa idea debe estar plasmada léxica, gramatical, sintácticamente de manera correcta, es decir, de manera cohesiva. Si yo tengo que plantearme la elaboración de un texto, de un artículo periodístico, de un ensayo científico, por ejemplo, en nuestro caso, tengo que tener en cuenta que por un lado tengo una estrategia argumentativa y por el otro lado tengo herramientas que me van a ayudar a desarrollar esa estrategia argumentativa. En este caso, como metáfora, yo he utilizado aquí lo que sería una escalada, es decir, a nivel profundo y a nivel de la coherencia, ¿sí? Mi estrategia discursiva me va a permitir escalar, digamos, esta montaña, llegar a la cumbre de esta montaña, que sería la transmisión de mi idea, de mi tópico, de mi tema central y de aquellas ideas que yo quiero plantear respecto a este tema, y esa coherencia me la va a dar la estrategia que yo utilice a nivel semántico, ¿sí? Es decir, serían las rutas que yo voy a plantear para transmitir ese mensaje. Como puede verse aquí en la fotografía, existen diferentes formas de llegar a esta cima, es decir, existen diferentes formas de transmitir una idea, diferentes estrategias. Bien, cada una de estas rutas posibles son las que yo puedo utilizar y cada una de estas rutas va a tener una estrategia a nivel profundo, una estrategia discursiva. Y luego tenemos la parte de la cohesión, que son las herramientas que en definitiva me van a poder facilitar a mí el ascenso o el desarrollo de estas estrategias discursivas, ¿sí? Y estas herramientas tienen que ver con la sintaxis, la gramática, la puntuación, el uso de los conectores, el uso de los objetos directos, objetos indirectos, los pronombres reflexivos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado yo voy a tener una estrategia discursiva que hace a las ideas que yo quiero comunicar, y no solamente a las ideas que quiero comunicar, sino a la forma en que quiero interrelacionar esas ideas para construir un discurso consistente a nivel semántico, es decir, coherente. Y luego voy a tener las herramientas lingüísticas, ¿sí? Que hacen a mis competencias lingüísticas, que hacen a la sintaxis, a la gramática y a toda la parte estructural del texto, que son los que van a dar, los que me van a permitir, son mis herramientas que me van a permitir
que el texto sea cohesivo y por tanto se pueda acceder a la coherencia profunda. En este caso tengo aquí algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que serían las oraciones tópicas, es decir, cuando nosotros vemos cómo yo voy a ir construyendo, digamos, esta concatenación de temas que hacen al tema general, lo voy a hacer a través de oraciones tópicas y oraciones subordinadas, ¿sí? Las oraciones tópicas son aquellas oraciones que introducen un tema central, y las oraciones subordinadas son aquellas que me permiten ampliar ese tema y correlacionarlo con otros temas u otras oraciones tópicas. Entonces, nosotros vemos que aquí tenemos planteado tres oraciones tópicas que hacen referencia a la gestión de recursos humanos, que tienen que ver con los temas, ¿no?, con los temas y las ideas. Y luego tenemos expresado aquí lo que serían los componentes superficiales, es decir, conectores, artículos, todo lo que sea puntuación y las conexiones causales que yo voy a ir determinando entre una y otra oración, entre uno y otro párrafo, y en definitiva es lo que me va a permitir a mí y al lector sobre todo establecer esas relaciones entre uno y otro tema, entre uno y otra oración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajar a nivel coherente, pero sin cohesión superficial. Por lo tanto, como se explica aquí, se puede tener coherencia sin cohesión y como resultado va a dar una argumentación muy débil e incluso una argumentación que no pueda captarse. Es decir, no vamos a tener una argumentación porque en definitiva nuestra estrategia argumentativa va a ser válida o no según cómo la interprete o la pueda captar y percibir nuestro interlocutor. Entonces, en este caso yo veo que tengo un texto coherente porque habla de gestión de recursos humanos, pero simplemente está elaborado con tres oraciones tópicas, es decir, introduciendo tres temas que hacen a la gestión de recursos humanos, pero que no se encuentran a nivel superficial del texto, ni relacionado con oraciones subordinadas, ni vinculados a través de conectores. Entonces, lo que me queda aquí es un conglomerado de frases de recursos humanos y no es un texto que esté lógicamente concatenado. Por tanto, no transmite una idea, sino un conglomerado de ideas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo opera una oración tópica, es decir, el tema central asociado a una oración subordinada que ayuda a complementar. Entonces tomamos la primera oración tópica que dice: la Dirección de Recursos Humanos desempeña un rol fundamental en el logro de los objetivos organizacionales. Su oración subordinada dice: prueba de ello es el desarrollo que esta dirección ha alcanzado en las empresas modernas. Otro ejemplo es de oración tópica: las personas son las únicas capaces de combinar y potenciar los recursos materiales y financieros de la organización. Gracias al conocimiento de las competencias de las personas, es posible combinar las herramientas y los recursos con aquellas metodologías que permiten que estos operen de forma coordinada y eficiente. Otro ejemplo es: la capacitación es importante para mejorar los resultados productivos. Esta es la oración tópica. Y la oración subordinada, que termina de cerrar el sentido de la oración tópica, es: un personal formado no solo puede cumplir con sus objetivos, sino que además puede hacerlo de forma eficiente y efectiva. Es decir, una oración tópica más una oración subordinada y el uso de conectores y además el uso de una puntuación y de objetos directos, etcétera, etcétera, que en definitiva vinculen el sujeto de la primera oración tópica con el desarrollo de la subordinada, lo que va a hacer es generar un mayor peso argumentativo porque ayuda a cohesionar el texto. Vemos ahora otros ejemplos en la aplicación de oraciones tópicas y subordinadas. La Dirección de Recursos Humanos desempeña un rol fundamental en el logro de los objetivos organizacionales. Esta es nuestra oración tópica. La oración subordinada es: mediante actividades que le son propias, como la capacitación, esta permite mejorar los resultados productivos a partir del conocimiento que los recursos humanos utilizan para combinar y potenciar los recursos materiales y financieros de la organización. ¿Qué acabo de hacer en este párrafo? Relacionar estas tres oraciones tópicas operando
como oraciones tópicas y subordinadas. Otro ejemplo que tenemos aquí es, dentro de las actividades estratégicas de dicha dirección, se destaca la capacitación por su importancia al momento de mejorar los resultados productivos. Esta es una oración tópica. Como es sabido, un personal formado no solo cumple con sus objetivos, sino que además lo hace de forma efectiva y eficiente, potenciando dichos resultados. Es decir, en la combinación de oraciones tópicas y subordinadas, de temas y la ampliación de esos temas, yo puedo construir párrafos que son consistentes y coherentes. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta, digamos, al momento de desarrollar los ensayos? Es cuáles son los temas que van a constituir los temas centrales, es decir, estas oraciones tópicas centrales, los temas centrales, y luego, a partir de ahí, cómo voy a construir la cohesión superficial y la coherencia profunda a través de la ampliación y la correlación de estos textos, estas oraciones, estos temas centrales, con una bajada que se llama, es decir, con una ampliación que yo voy a hacer a través de las oraciones subordinadas. Entonces, para obtener cohesión y coherencia, debo manejar primero la estrategia discursiva, lo que yo quiero plantear, estas rutas de escalada, y una vez que yo tengo estos temas que van a estar representados en estas oraciones tópicas, voy a desarrollar las oraciones subordinadas que van a ampliar, le van a permitir al lector hacer una bajada más concreta sobre la importancia de cada uno de estos temas, y luego voy a trabajar a nivel de la sintaxis con conectores causales que establezcan causales, digamos, entre los distintos párrafos, lo que va a ser la cohesión a nivel superficial.